La última parte que nos asiste en este caso es la reparación. ¿Cuál es la reparación? Es la parte final después de haber atribuido responsabilidad a un Estado y haber confirmado que el daño que se ha generado es una consecuencia directa de un hecho ilícito, es decir, de un incumplimiento por parte del Estado. En este sentido, entonces, la reparación se entiende como el término genérico que describe las modalidades para bien sea cumplir o para liberarse de responsabilidad. Cuando un Estado ha cometido un hecho ilícito, entonces lo que se pretende es que a través de la reparación se cumpla con lo pactado y se pueda librar de la responsabilidad o por lo menos se pueda restituir de alguna manera el daño causado. El fin principal de la reparación es borrar las consecuencias del ilícito hasta donde sea posible. Ese es el estado ideal, la situación ideal de la reparación. Más después de esto, entonces lo que se pretende es restablecer la situación al momento original como si el hecho nunca se hubiera presentado. Ese es el ideal de la reparación. Pero esto no siempre va a ser posible, porque dependiendo del daño quizás ya no se pueda volver al estado original de las cosas, como por ejemplo la pérdida de una vida. En ese sentido, entonces es necesario ver si es factible o bien restituir en especie o bien pagar una suma de dinero por tal situación como una compensación económica. En este sentido, las formas de reparación son tres: la restitución, la indemnización y la satisfacción. La primera, la restitución, es la que hace referencia a la restitución en especie. ¿Qué significa esto? Esto es la forma tradicional de la reparación, en donde lo que se pretende es restituir restituir el daño, lo que se ha dañado, o en su defecto devolver las cosas al estado original como si el daño no se hubiera producido. De esto se habla cuando mencionamos a la restitución. El fin entonces es, como les digo, restituir o restablecer la situación inicial mediante el cumplimiento de la obligación y esto lo que pretende es eliminar el hecho ilícito. En segunda instancia tenemos a la indemnización. La indemnización es el pago y la compensación en dinero cuando la restitución o bien es insuficiente o cuando no es factible. Entonces, lo que se pretende es compensar todos los daños y esto va a incluir, por supuesto, el daño y el lucro cesante, ¿sí? El daño emergente y el lucro cesante. Finalmente, tenemos a la satisfacción. ¿Cuál es la satisfacción? Es esa búsqueda de medidas que pretendan compensar todos aquellos daños no materiales, es decir, los que no se pueden restituir y los que no se pueden indemnizar. Por ejemplo, el daño a la dignidad de un Estado, una ofensa a la dignidad de un Estado, una ofensa a un derecho. Por ejemplo, cuando se ha causado un daño a una propiedad, a un edificio estatal, por ejemplo, en una embajada, que gozan del estatuto de extraterritorialidad. Por ejemplo, en este caso, además de los daños en especie que puedan además de la restitución en especie que pueda darse o de la indemnización que pudiera surgir, hay unos daños que no son ni restituibles ni indemnizables y en este sentido entonces cabe la satisfacción. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de esto? Pueden ser las excusas, el castigo ejemplar a funcionarios responsables, un reconocimiento formal internacional de responsabilidad, por ejemplo, ¿sí? Estas son algunas manifestaciones que se consideran manifestaciones de respeto y que pretenden entonces otorgar satisfacción por los daños no materiales causados. Hay que informar, tienen que tener claro que las tres medidas de reparación, la restitución, la indemnización y la satisfacción no son excluyentes, por lo tanto pueden coexistir, pueden cohabitar, pueden estar las tres dentro de una sentencia como una medida de reparación o pueden ser una a falta de la otra, es decir, no son excluyentes. Es a criterio de quien está administrando justicia cómo otorgar esta reparación.